Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Chicho Porra. Hola, Chicho, regresaste. Qué bueno. Hacía días que no te veíamos, Chicho. ¿Dónde estabas? Bueno, estaba en problemas de cosas ultra visuales. Estaba como en un tipo de lujuria de pensamiento, de esquivando cosas necesarias, limpiándome como una libación. Pero ya estoy de vuelta. Y vamos a empezar este programa que yo le debía sobre el romanticismo y el realismo. Ambas cosas que sean la mano ahí, una con la otra, más o menos. Pero antes quisiera comenzar con una maravillosa frase en griego, es uno de mis idiomas predilectos, que dice: Abo tou eliou medasteti. Ah, bella la lengua greca. Qué bella la lengua griega, ¿eh? Esa frase famosísima ha llegado a nuestro mundo, y lo hablo aquí que estamos hablando hoy del romanticismo de realismo. La dijo Diógenes de Sinope, o Diógenes el Cínico, que era un gran filósofo griego. Se cuenta la historia de que Alejandro Magno quería irlo a visitar porque había muchas cosas de él maravillosas y quería ofrecerle algo, como él era el Alejandro el Grande, el emperador. Y cuando llegó frente a aquel ser humano, aquella piltrafa: yo soy Alejandro el Grande, le dijo, y él le dijo: yo soy Diógenes el perro, porque dicen la gente que le decían Diógenes el perro, que es un poco sí. Pero cuando Alejandro le dice: quiero ofrecerle, maravilloso filósofo, lo que usted quiera, yo se lo daré, y le dijo: párate donde el sol, no me lo tapes. Y eso es una de las grandes frases filosóficas que ha venido a nuestro tiempo. Párate donde no me perturbe la luz del sol, no me des más nada. Y con esa frase tan hermosa de Diógenes el Cínico, el perro, Diógenes de Sinope, comenzamos nuestra travesía por el romanticismo. Porque, ¿qué pasa? Que los románticos vienen a romper con aquella cosa neoclásica, aquel embellecimiento del pensamiento a favor de nada. Y una de las cosas más interesantes es que Diógenes, como algo que nos dice: vamos a buscar otra cosa. Quítate de ahí, no me des nada, no me des belleza, no me des nada, dame la luz del sol, que es lo que yo necesito. Que me la estás obstruyendo. Y los románticos, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todo lo que resta del siglo XIX, iban buscando esa misma cosa, romper con esa costra que había dejado ya el neoclasicismo, las querellas, cosas que venían del Renacimiento. Porque aunque era natural que el Renacimiento rompe con aquello de vamos a mirar hacia afuera y no tan hacia adentro, llegamos al punto de que ya era demasiado lo que se estaba mirando hacia afuera, hacia la naturaleza. Porque se estaba mirando con ojos diferentes. Se estaban mirando con ojos no de una perfección, sino no de una imperfección, sino de una perfección. Todo tenía que venir en orden. Había un orden, una necesidad, una cosa simétrica, muy de los griegos, desde luego. Inventaron la geometría y todas esas cosas. El problema del romanticismo es que la conciencia del yo, como
entidad autónoma frente a aquella universidad y universalidad de la razón, que era aquella cosa del siglo XVII, XVI, ¿no? La conciencia del yo tenía que ser más importante ahora. Yo consciente, mi conciencia, mi trabajo. La cosa de vamos a buscar un yo consciente. ¿Ok? Vamos a buscar ese yo consciente. Vamos a valorar diferentemente lo común del hombre. La fantasía, el escape, que fue lo que yo estaba hablando la otra vez. Los románticos quieren eso. Liberarse de todo aquel despotismo ilustrado que había traído el siglo XVI y XVII y comenzar de nuevo con una originalidad más profunda frente a aquel clasicismo tan aberrante que los había llevado de la mano como niños por tantos siglos. Por tanto, esa idea de la conciencia del yo hace que cada hombre debe demostrar que es único en la especie y por lo tanto crear nuevos horizontes frente a aquella calculada y herrumbrosa antigüedad que ya no cabía dentro de esta humanidad. Yo siempre le digo a mis escuchantes sobre este dilema que la necesidad del romanticismo tenía que venir, porque los románticos, a diferencia de nosotros, no tenían el avance tecnológico que tenemos hoy en día, ni tenían la revolución industrial. Entonces el escape del romántico venía única y exclusivamente sobre el yo personal. No había más nada fuera de él para buscar. Y ahí es donde la naturaleza se vuelve importante, las fantasías, el escape, los espíritus, las musas y aquella cantidad de disparates maravillosos que ellos fueron capaces de fomentar. Debemos darnos cuenta de que era necesario porque la sociedad pedía un cambio radical. ¿Okay? Y el siglo XVIII ya no podía más, porque estaba al explotar. Muchas cosas estaban pasando durante esa época, de finales del siglo XVII, principios del XVIII. Primero que nada, comenzaba a fomentarse los destinos de Europa apuntando hacia una guerra malévola que los llevaría a la destrucción de unos contra otros. Algo no visto antes. Y ese romanticismo estaba tratando de ocultar aquella verdad que venía, que no había que tapar. El escape, desde luego, no solo venía en la conciencia del hombre común, sino también venía entonces en el absinte, aquella absinte que tomaban, se emborrachaban, perdían la mente, el opio, porque entonces a través del escape tenía que venir toda esa cosa. Hay una cantidad de escritores que todos eran borrachos, drogadictos,
que les enseñaba que ellos pensaban que esa puerta del yo personal, del yo común, se abría dentro de los esquemas de aquellas sustancias que ellos devoraban. En el mismo curso de este romanticismo, ¿no? de la forma en que ellos nos van dando su modus operandi, ¿okay? La misma forma en que se iba abriendo hacia nosotros la libertad de David, entrando por París, aquella pintura tan famosa. Nos lleva a ese rompimiento total, ¿no? Ese rompimiento total que comenzó a mediados del siglo XVIII a caer un poco más. Era demasiado repugnante la cosa bucólica, pastoral. Y entonces ya no era solo el clasicismo lo que empezaba a aparecer, sino la repugnancia romántica de los poetas de aquella época. Ya lo que entonces pasaba era que había que buscar una forma de contrarrestar aquella melaza de miel. Y de ahí que viene entonces yo le digo una palma, la otra palma del romanticismo, que es el realismo. Que en vez de estar en cosas del sueño y la cosa y de esto y lo otro, entonces era crear la realidad. El hombre común, su experiencia, su yo consciente, pero en la forma en que sucedía, como las novelas de Emilio Zola, donde si el romántico decía la sangre que vertida se escapaba por el hueco de una nube, entonces me decía la sangre regresaría de una boca llena de guasazas. Y esa era esa tendencia de escapismo. También, porque el realismo es un escapismo tanto como el romanticismo. Lo que uno va hacia el escapismo de tapujos, de no querer ver una realidad fuerte. Y el otro es el escapismo de quererla ver demasiado fuerte. ¿Okay? Todavía no hay una realidad aquí, sino es una realidad o tapada o una realidad extremada. Pero no hay una realidad. Ese realismo fotográfico de Solá y eso era un realismo más allá del bien y el mal. ¿Okay? No era simple con las cosas de Balzac. Bien. Eran unas realidades forzosamente tristes. Máximo Gorki, los más profundos bajos, los bajos más profundos. Era una cosa que si el otro empalagaba con las flores y los jardines y las naturalezas y el amor el otro entonces era la basofia, la corrupción, lo detestable del ser humano consciente. Es ahí una diferencia de la otra. Pero yo lo que quiero es que ustedes comprendan de que esas dos fuerzas literarias, musicales también, porque Beethoven era un gran romántico, y Brahms y Mendelssohn pertenecen a ese grupo, y los escritores como Balzac, le había dicho Víctor Hugo, esos seres humanos no les quedó otro remedio que mirar a esa forma de la sociedad, porque no había otra manera de poderla mirar. No había un ensayo en una revolución industrial que de verdad moviera las entrañas del planeta. Se fue la luz, no había una necesidad
no una necesidad científica todavía. La ciencia progresaba, pero a paso muy lento. Muy lento. Habían otras cosas. El ser humano no estaba expuesto a esas guerras catastróficas. Ellos habían visto plagas enormes que habían acabado con media humanidad, pero nunca vieron un hombre, por ejemplo, que estuviera interesado en tal vez encontrar algo más allá de la conciencia humana. Salirse de esa conciencia humana. Fíjense que es interesante que en el clasicismo la cosa era buscarlo, la respuesta afuera. En el romanticismo y el realismo buscamos la respuesta dentro. Y después, cuando vemos los movimientos, sobre todo el modernismo en Latinoamérica, etcétera, 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 que empezamos con el existencialismo, ¿no? Con esos movimientos que buscan dentro, pero con el favor de lo que ven afuera. El existencialista está buscando su pura existencia porque es una forma de responder a lo que está viendo fuera, la falta de libertad de esa sociedad que el existencialismo solo se la puede dar, la libertad existencial. Entonces, los clásicos miran afuera, los románticos miran adentro, y después, en el siglo XIX, XX, XXI, empezamos a mirar los dos en un solo lugar. Hasta que llegamos al siglo XXI, donde ya no nos interesa afuera, no nos interesa adentro, lo que nos interesa es el más allá. Porque la ciencia ha llegado a tal top que nos induce, nos produce la necesidad de conocer más allá de donde estamos. Ya no nos interesa la vida, ya no nos interesa cómo vivimos, sino cómo podríamos vivir si no estuviéramos en este lugar. ¿Qué sería de nosotros? Entonces empezamos a vernos en el común, el hombre común del romanticismo, con alas de pájaro infinito, buscando otras realidades, otras posibilidades. Y ahí es donde nosotros vemos la grandeza de el hombre uniéndose a la sociedad para poder encontrar respuestas a su existencia. Las personas dicen, pero cuando el gran romántico realista Goya, en su periodo negro, hace Saturno devorando a sus hijos, Goya no estaba haciendo nada más que lo que estaba sucediendo en Francia. La revolución se come a sus propios hijos. A los que hicieron la revolución los metieron en la guillotina. Aquello era lo mismo, empleado de una forma diferente. La Revolución Francesa fue un impacto grande con el romanticismo, lo saben todo. La Madame de Stael en Alemania y todos aquellos seres humanos. ¿Qué les parece el gorro de hoy? No sé si esto es como si fuera de un gaucho, de un indio inca, no sé. Pero es bueno para taparse los oídos en lugares donde hay frío. Así. Y para poder hablar aquí, porque aquí en mi casa siempre hay frío. No sé por qué vivo en Miami, pero es como si a veces me siento que estoy viviendo en la Antártida. Y de nuevo, les doy las gracias. Suscríbanse, por aquí abajo está una cosa de suscríbanse, share. Vamos a seguir con nuestras charlas sobre esto, lo otro. De vez en cuando vamos a cambiar los motivos y las necesidades. Esto parece como dos orejas de un perro. Para llegar a otros lugares, a otros recovecos que queremos explorar. Pero yo les había prometido el romanticismo y el realismo y el escapismo y la cosa humana de comprender
cómo la sociedad empuja al ser humano a actuar de una forma que no es otra que su visión interna externalizándose. Y esa es la belleza de la vida, esa es la belleza de vivir di profundis. Di profundis. Como le respondió Diógenes el perro: párate donde no me tapes la luz del sol. No me des nada que sea tuyo, material, dame algo que sea del mundo inmaterial, que no haya que pagar por él. Apotou helio metasteti. Párate donde no me tapes la luz del sol. Gracias por esta atención de hoy sobre la filosofía y las tendencias artísticas de finales del siglo XVIII, principios del XIX y mediados del XIX. Yo soy Chicho Porras, o Don Chicho, que les trae estas charlas maravillosas de vez en cuando tengo tiempo, cuando tengo un gorro para mostrar, como este gorro tan hermoso que no sé si es incaico o coneca, o si es una cosa, no sé, puede ser, o si es el gorro de un perro. Lo encontré en una gaveta y dije, pero qué gorro. Y después dije, ¿será gorro? ¿Será como un plantero? Pero bueno, espero que les haya gustado este gorro y espero que les haya gustado la charla. Se fue la luz, pero vino otra vez porque es como si fueran, yo digo que esta casa está llena de fantasmas. El romanticismo me tiene loco. ¿Qué les parece? Buenas tardes y los quiero a todos. Chicho Porras. Buenas tardes, amigos, aquí les habla Chicho Porra. Hola, Chicho, regresaste, qué bueno. Hacía días que no te veíamos. Chicho, ¿dónde estabas? Bueno, estaba en problemas de cosas ultra visuales. Estaba como en un tipo de lujuria de pensamiento, de esquivando cosas necesarias, limpiándome como una libación. Pero ya estoy de vuelta. Y vamos a empezar este programa que yo le debía sobre el romanticismo y el realismo. Ambas cosas que se dan la mano ahí una con la otra, más o menos. Pero antes quisiera comenzar con una maravillosa frase en griego, que es uno de mis idiomas predilectos, que dice: Abo tou eliou metasteti. Ah, bella la lengua griega. Qué bella la lengua griega, ¿eh? Esa frase famosísima ha llegado a nuestro mundo y lo hablo aquí que estamos hablando hoy del romanticismo real. La dijo Diógenes de Sinope, o Diógenes el Cínico, que era un gran filósofo griego. Se cuenta la historia de que Alejandro Magno quería irlo a visitar porque había muchas cosas de él maravillosas y quería ofrecerle algo, como él era el Alejandro el Grande, el emperador. Y cuando llegó frente a aquel ser humano, aquella piltrafa, yo soy Alejandro el Grande, le dijo, y él le dijo, yo soy Diógenes el perro, porque dicen la gente que le decían Diógenes el perro, que es un poco sí. Pero cuando Alejandro le dice, quiero ofrecerle, maravilloso filósofo,
lo que usted quiera, yo se lo daré. Y le dijo, párate donde el sol, no me lo tapes. Y eso es una de las grandes frases filosóficas que ha venido a nuestro tiempo. Párate donde no me perturbe la luz del sol, no me des más nada. Y con esa frase tan hermosa de Diógenes el Cínico, el perro, Diógenes de Sinope, comenzamos nuestra travesía hoy por el romanticismo, porque ¿qué pasa? Que los románticos vienen a romper con aquella cosa neoclásica, aquel embellecimiento del pensamiento a favor de nada. Y una de las cosas más interesantes es que Diógenes, como algo que nos dice, vamos a buscar otra cosa. Quítate de ahí, no me des nada, no me des belleza, no me des nada, dame la luz del sol, que es lo que yo necesito. Que me la estás obstruyendo. Y los románticos, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, todo lo que resta del siglo XIX, iban buscando esa misma cosa, romper con esa costa que había dejado ya el neoclasicismo, las querellas, cosas que venían del Renacimiento. Porque aunque era natural que el Renacimiento rompe con aquello de vamos a mirar hacia afuera y no tan hacia adentro, llegamos al punto de que ya era demasiado lo que se estaba mirando hacia afuera, hacia la naturaleza. Porque se estaba mirando con ojos diferentes. Se estaban mirando con ojos de, no de una perfección, sino no de una imperfección, sino de una perfección. Todo tenía que venir en orden. Había un orden, una necesidad, una cosa simétrica, muy de los griegos, de luego. Inventaron la geometría y todas esas cosas. El problema del romanticismo es que la conciencia del yo como entidad autónoma frente a aquella universalidad y universalidad de la razón, que era aquella cosa del siglo XVII, XVI, ¿no? La conciencia del yo tenía que ser más importante ahora. Yo consciente, mi conciencia, mi trabajo. La cosa de vamos a buscar un yo consciente. ¿Ok? Vamos a buscar ese yo consciente. Vamos a valorar diferentemente lo común del hombre. La fantasía, el escape, que fue lo que yo estaba hablando la otra vez. Los románticos quieren eso. Liberarse de todo aquel despotismo ilustrado que había traído el siglo XVI y XVII y comenzar de nuevo con una originalidad más profunda frente a aquel clasicismo tan aberrante que los había llevado de la mano como niños por tantos siglos. Por tanto, esa idea de la conciencia del yo hace que cada hombre debe demostrar que es único en la especie y por lo tanto crear nuevos horizontes frente a aquella calculada
y herrumbrosa antigüedad que ya no cabía dentro de esta humanidad. Yo siempre le digo a mis escuchantes sobre este dilema que la necesidad del romanticismo tenía que venir, porque los románticos, a diferencia de nosotros, no tenían el avance tecnológico que tenemos hoy en día, ni tenían la revolución industrial. Entonces el escape del romántico venía única y exclusivamente sobre el yo personal. No había más nada fuera de él para buscar. Y ahí es donde la naturaleza se vuelve importante, las fantasías, el escape, los espíritus, las musas y aquella cantidad de disparates maravillosos que ellos fueron capaces de fomentar. Debemos darnos cuenta de que era necesario porque la sociedad pedía un cambio radical. ¿Okay? Y el siglo XVIII ya no podía más porque estaba al explotar. Muchas cosas estaban pasando durante esa época, de finales del siglo XVII, principios del XVIII. Primero que nada, comenzaba a fomentarse los destinos de Europa apuntando hacia una guerra malévola que los llevaría a la destrucción de unos contra otros. Algo no visto antes. Y ese romanticismo estaba tratando de ocultar aquella verdad que venía que no había que tapar. El escape, desde luego, no solo venía en la conciencia del hombre común, sino también venía entonces en el absinte, aquella absinte que tomaban, se emborrachaban, perdían la mente, el opio, porque entonces a través del escape tenía que venir toda esa cosa. Hay una cantidad de escritores que todos eran borrachos, drogadictos, que les enseñaba que ellos pensaban que esa puerta del yo personal, del yo común, se abría dentro de los esquemas de aquellas sustancias que ellos devoraban. En el mismo curso de este romanticismo, ¿no? de la forma en que ellos nos van dando su modus operandi, ¿okay? La misma forma en que se iba abriendo hacia nosotros la libertad de David, entrando por París, aquella pintura tan famosa. Nos lleva a ese rompimiento total, que comenzó a mediados del siglo XVIII a caer un poco más. Era demasiado repugnante la cosa bucólica, pastoral. Y entonces ya no era solo el clasicismo lo que empezaba a aparecer, sino la repugnancia romántica de los poetas de aquella época. Ya lo que entonces pasaba era que había que buscar una forma de contrarrestar aquella melaza de miel. Y de ahí que viene entonces yo le digo una palma, la otra palma del romanticismo, que es el realismo. Que en vez de estar en cosas del sueño y la cosa y de esto y lo otro, entonces era crear la realidad. El hombre común, su experiencia, su yo consciente, pero en la forma en que sucedía, como las novelas de Emilio Zola, donde si el romántico decía la sangre que vertida
se escapaba por el hueco de una nube. Entonces me decía, la sangre le salía de una boca llena de guasazas. Realidad imponente. Y esa era esa tendencia de escapismo. También, porque el realismo es un escapismo tanto como el romanticismo. Lo que uno va hacia el escapismo de tapujos, de no querer ver una realidad fuerte. Y el otro es el escapismo de quererla ver demasiado fuerte. ¿Okay? Todavía no hay una realidad aquí, sino es una realidad o tapada o una realidad extremada. Pero no hay una realidad. ¿Okay? Ese realismo fotográfico de Solá y eso era un realismo más allá del bien y el mal. ¿Okay? No era simple con las cosas de Balzac. Bien. Eran unas realidades forzosamente tristes. Máximo Gorki, los más profundos bajos, los bajos más profundos. Era una cosa que si el otro empalagaba con las flores y los jardines y las naturalezas y el amor el otro entonces era la basofia, la corrupción, lo detestable del ser humano consciente. Es ahí una diferencia de la otra. Pero yo lo que quiero es que ustedes comprendan de que esas dos fuerzas literarias, musicales también, porque Beethoven era un gran romántico, y Brahms y Mendelssohn pertenecen a ese grupo, y los escritores como Balzac, le había dicho Víctor Hugo, esos seres humanos no les quedó otro remedio que mirar a esa forma de la sociedad, porque no había otra manera de poderla mirar. No había un ensayo en una revolución industrial que de verdad moviera las entrañas del planeta. Se fue la luz, pero volvió. No había una necesidad no una necesidad científica todavía. La ciencia progresaba, pero a paso muy lento. Muy lento. Habían otras cosas. El ser humano no estaba expuesto a esas guerras catastróficas. Ellos habían visto plagas enormes que habían acabado con media humanidad, pero nunca vieron un hombre, por ejemplo, que estuviera interesado en tal vez encontrar algo más allá de la conciencia humana. Salirse de esa conciencia humana. Fíjense que es interesante. En el clasicismo, la cosa era buscarlo, la respuesta afuera. En el romanticismo y el realismo buscamos la respuesta dentro. Y después, cuando vemos los movimientos, sobre todo el modernismo en Latinoamérica, etcétera, 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 que empezamos con el existencialismo, ¿no? Con esos movimientos que buscan dentro, pero con el favor de lo que ven afuera. El existencialista está buscando su pura existencia porque es una forma de responder a lo que está viendo fuera, la falta de libertad de esa sociedad que el existencialismo solo se la puede dar. La libertad existencial. Entonces, los clásicos miran afuera, los románticos miran adentro. Y después, en el siglo XIX, XX, XXI, empezamos a mirar los dos en un solo lugar. Hasta que llegamos al siglo XXI, donde ya no nos interesa afuera, no nos interesa adentro, lo que nos interesa es el más allá. Porque la ciencia ha llegado a tal tope que nos induce, nos produce la necesidad de conocer más allá de donde estamos. Ya no nos interesa la vida, ya no nos interesa cómo vivimos, sino cómo podríamos vivir si no estuviéramos en este lugar.
¿qué sería de nosotros? Entonces empezamos a vernos en el común, el hombre común del romanticismo con alas de pájaro infinito, buscando otras realidades, otras posibilidades. Y ahí es donde nosotros vemos la grandeza de el hombre uniéndose a la sociedad para poder encontrar respuestas a su existencia. Las personas dicen, pero cuando el gran romántico realista Goya, en su periodo negro, hace Saturno devorando a sus hijos, Goya no estaba haciendo nada más que lo que estaba sucediendo en Francia. La revolución se come a sus propios hijos. A los que hicieron la revolución los metieron en la guillotina. Aquello era lo mismo, empleado de una forma diferente. La Revolución Francesa fue un impacto grande con el romanticismo, por todo. La Madame de Stael en Alemania y todos aquellos seres humanos. ¿Qué les parece el gorro de hoy? No sé si esto es como si fuera de un gaucho, de un indio inca, no sé. Pero es bueno para taparse los oídos en lugares donde hay frío. Así. Y para poder hablar aquí, porque aquí en mi casa siempre hay frío. No sé por qué vivo en Miami, pero es como si a veces me siento que estoy viviendo en la Antártida. Y de nuevo, les doy las gracias. Suscríbanse. Por aquí abajo está una cosa que suscríbanse. Share. Vamos a seguir con nuestras charlas sobre esto, lo otro. De vez en cuando vamos a cambiar los motivos y las necesidades. Esto parece como dos orejas de un perro. Para llegar a otros lugares, a otros recovecos que queremos explorar. Pero yo les había prometido el romanticismo y el realismo y el escapismo y la cosa humana de comprender cómo la sociedad empuja al ser humano a actuar de una forma que no es otra que su visión interna externalizándose. Y esa es la belleza de la vida, esa es la belleza de vivir di profundis. Di profundis. Como le respondió Diógenes el perro, párate donde no me tapes la luz del sol. No me des nada que sea tuyo, material, dame algo que sea del mundo inmaterial, que no haya que pagar por él. Abotou, helio, metasteti. Párate donde no me tapes la luz del sol. Gracias por esta atención de hoy sobre la filosofía y las tendencias artísticas de finales del siglo XVIII, principios del XIX y mediados del XIX. Yo soy Chicho Porras o Don Chicho, que les trae estas charlas maravillosas de vez en cuando tengo tiempo, cuando tengo un gorro para mostrar, como este gorro tan hermoso que no sé si es incaico o coneca, o si es una cosa, no sé, puede ser, o si es el gorro de un perro. Lo encontré en una gaveta y dije, pero qué gorro. Y después dije, ¿será gorro? ¿Será como un plantero? Pero bueno, espero que les haya gustado este gorro y espero que les haya gustado la charla. Se fue la luz, pero vino otra vez porque
como si fueran, yo digo que esta casa está llena de fantasmas. El romanticismo me tiene loco. ¿Qué les parece? Buenas tardes y los quiero a todos.